alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta la lectura de la semana. El mito de Marduk y Tiamat, pues es el triunfo del patriarcado en la mitología mesopotámica. Este mito es una de las narraciones más importantes de la mitología mesopotámica y está contenida en un texto babilónico llamado Enuma Elish, que describe la creación del mundo y el establecimiento del orden divino. Este relato representa la transición de una cosmovisión matriarcal a una patriarcal, donde una antigua diosa madre, Tiamat, es derrotada por un joven dios masculino, Marduk, quien se convierte en el gobernante supremo del universo. El Enuma Elish fue recitado durante el Año Nuevo Babilónico como una afirmación del poder de Marduk y su papel como creador y organizador del cosmos. Al principio solo existía el caos primigenio, representado por dos entidades acuáticas, Apsu, que era el dios de las aguas dulces, y Tiamat, que era la diosa de las aguas saladas, quien también era la madre de los primeros dioses. De la unión de Apsu y Tiamat surgieron los primeros dioses, pero estos eran ruidosos y perturbaban el descanso de Apsu. Molesto por su comportamiento, Apsu decidió eliminarlos, pero su plan fue descubierto por Enki, uno de los dioses jóvenes, quien lo asesinó y asumió su poder. Tiamat, furiosa por la muerte de Apsu, decidió vengarse reuniendo un ejército de dioses monstruosos liderados por Kingu, que era su nuevo esposo. Con ellos se preparó para destruir a los dioses más jóvenes y restablecer el orden primordial. Los dioses más jóvenes, temerosos del poder de Tiamat y de su ejército, buscaron a un líder que los protegiera. Este era Marduk, hijo de Enki. Él se ofreció a enfrentarse a la diosa, pero puso una condición. Si vencía, los demás dioses debían reconocerlo como rey supremo. Los dioses aceptaron y Marduk se preparó para la batalla forjando poderosas armas y una red mágica para atrapar a Tiamat. Además, obtuvo el poder de crear y destruir con su palabra, lo que lo convirtió en el dios más poderoso. Esa es una representación de Tiamat. Noten ustedes cómo desde aquellos tiempos inmemoriales se le da un gran poder, una gran fuerza a la palabra. Marduk tiene esa fuerza, la fuerza de la palabra, porque Marduk obtuvo el poder de crear y de destruir con su palabra. Y eso obviamente lo hizo un Dios muy poderoso. Y la palabra empezó a ser, una de las herramientas más importantes, tanto de creación como de destrucción.
Bien, pues bueno, ya están sentadas las bases y se da el enfrentamiento entre Marduk y Tiamat, ¿sí? Que es la lucha entre el orden patriarcal que quiere desplazar al llamado caos matriarcal, ¿sí? Marduk desafió a Tiamat, acusándolo de haber sembrado la discordia entre los dioses. Y bueno, es una acusación con la palabra, con toda la fuerza que tiene la palabra. Y ahorita en lo que platicábamos con Jorge, podemos darnos cuenta del gran poder que tiene la palabra, en este caso de Milei, que con un texto hizo que unos cuantos se enriquecieran e hizo que muchos se arruinaran. Es el poder de la palabra, o sea, es algo absolutamente humano, inmemorial y de cualquier tiempo. Entonces, Marduk la acusa a Tiamat de haber sembrado la discordia. Tiamat, pues rugió con furia, dice el mito, desatando tormentas y caos en el universo. Y Marduk lanzó una red mágica sobre la diosa, atrapándola. Con su masa, Marduk golpeó a Tiamat y la atravesó con una flecha, partiéndola en dos mitades. Y esta muerte de Tiamat simboliza la destrucción de una antigua divinidad femenina que encarnaba el poder creador primordial y la fertilidad del cosmos. Después de matar a Tiamat, Marduk utilizó su cuerpo para crear el universo. Está presente ahí el elemento de que la mujer es la creadora de vida, pues. El propio Marduk utiliza el cuerpo de Tiamat para crear el universo. Con la mitad del cuerpo formó el cielo, con la otra mitad la tierra. Con sus ojos creó los dos grandes ríos de Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Con la saliva de Tiamat formó las nubes y la lluvia, con lo cual los dioses en sus respectivos lugares y estableció el orden en el cosmos. Bueno, de hecho, lo contrario del caos es el cosmos. Caos es el desorden, por decirlo así, y cosmos es el orden. ¿Sí? Y bueno, Marduk, después de que destruye a Tiamat y con ella crea el universo, pues tomó a Kingu. Kingu era el líder del ejército de Tiamat y lo ejecutó. ¿Sí? Y con la sangre de Kingu, Marduk creó a los seres humanos, cuyo propósito es servir a los dioses y garantizar el mantenimiento del orden cósmico. Y el orden cósmico al que se refiere Marduk, pues es ni más ni menos que el orden patriarcal, el orden que él estaba estableciendo. ¿Sí? Entonces él dice, vamos a generar el orden, porque en este universo tiene que haber orden. Pero pues estaba refiriendo al orden patriarcal.
Este bajo relieve que vemos aquí, pues es la figura de Marduk, que está atacando a Tiamat, ¿sí? Representada con ese animal, pues obviamente un animal mitológico, ¿no? ¿Sí? Y Marduk, pues con la clásica barba que casi todos los varones de las esculturas, de las pinturas, de los bajorrelieves babilonios, tienen los varones, ¿no? Entonces, con esto, pues, se establece un orden patriarcal por encima del orden matriarcal. Al final de cuentas, este mito, el de Marduk y Tiamat, pues refleja un cambio en la estructura religiosa y en la estructura social de Mesopotamia. Acuérdense que Mesopotamia significa lugar entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Ahí crecieron las culturas Babilonia, Caldea, el Sumer, que es de las más antiguas, ¿sí? La cultura sumeria, ¿sí? Entonces, hay un cambio en las estructuras, ¿sí? Donde las antiguas divinidades femeninas, que son de la fertilidad, el caos primigenio, fueron sustituidas por dioses masculinos que representan el orden y la guerra. Tiamat representa a las antiguas diosas, madre asociadas con la fertilidad, la creación, ¿sí? Y el caos primordial. Y su derrota simboliza el reemplazo de las culturas matriarcales, donde las diosas tenían un papel central, como la mujer lo tenía en la sociedad, por una visión patriarcal del cosmos, en donde el hombre poco a poco va sustituyendo en el poder familiar, económico, político, etcétera, a la mujer, ¿sí? Y Marduk se impone como el dios patriarcal supremo, impone un nuevo orden basado en la jerarquía, basado en el poder y en la guerra. Y a diferencia de las antiguas diosas madre, que representaban la vida, el equilibrio con la naturaleza, Marduk establece un sistema donde el cosmos necesita de la autoridad de un dios masculino para funcionar. En muchas culturas matriarcales, la humanidad tenía una relación simbiótica con la naturaleza, una relación simbiótica con los dioses. Y en la visión patriarcal, ya mesopotámica, pero patriarcal, los humanos fueron creados con la sangre del vencido, Kingu, un enemigo de los dioses, y el propósito del ser humano, surgido de esta sangre, es servir a los dioses y mantener el orden que Marduk estableció. Así pues, el mito de Marduk y Tiamat es de los más antiguos, más incluso antiguos que los griegos, ¿sí? Más antiguo incluso que los egipcios. Es de hecho, Marduk no es un dios muy conocido, hasta últimamente se ha estado desenterrando su figura entre la cultura, la cultura mesopotámica, ¿sí? Y esto es lo que representa nuestra transición de un orden matriarcal a un orden patriarcal, donde la diosa es derrotada, es fragmentada y con ella se crea el mundo. Le siguen dando el valor de creadora de vida, al final de cuentas, ¿sí? Y el cosmos jerárquico que establece Marduk, los humanos son creados para servir a los dioses
y mantener el orden divino. ¿Cuál es el orden divino? El orden de Marduk. ¿Sí? Así pues, este mito que viene en la narrativa del Enuma Elish muestra el paso de sociedades agrícolas basadas en la preeminencia de la mujer, de la madre, a civilizaciones urbanas dominadas por estructuras patriarcales y monárquicas. Este mito fue fundamental en la cultura babilónica. Marduk se convirtió en el dios supremo, reforzando el modelo de reyes divinos, varones, y un sistema social centrado en el dominio masculino. De hecho, de la cultura que más antiguamente se tiene memoria es de la cultura babilónica. Y los hebreos abrevaron mucho, y en la Biblia hay muchos elementos de la cultura mesopotámica. Bueno, de ahí venía Abraham. Abraham venía de Caldea, donde habitaban los ¿sí? Los caldeos, pues. ¿Sí? De ahí viene, y bueno, y mucha del bagaje cultural mesopotámico es tomado por los hebreos y está presente en la Biblia. Por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos.